Ok, ok, pues bueno, ya estamos listos con esta clase de este martes. Wow, gracias por acompañarnos en Semilla de Vida. Te pido que compartas este material. Esta clase es una clase hermosa. Sabes, si nosotros podemos comprender y entender la gracia de Jesucristo, wow, prácticamente la victoria ya la tenemos ganada. Esta clase es como que la continuación de la clase pasada. Esta clase ha sido una clase, como que la continuación de la clase pasada, pero vamos a aprender cómo nosotros podemos tomar de esa gracia, cómo nosotros a través de la obra de redención de Jesucristo, esa obra preciosa de redención que incluye espíritu, alma y cuerpo, nosotros podemos tener acceso a ella. Y vamos a comenzar con una oración. Y Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque a través de la buena noticia que corre por todo el mundo y da fruto en todas partes mediante el cambio que produce en nuestra vida, así como ese cambio, Señor, en nuestra vida nos trae entendimiento, nos trae la verdad maravillosa que es Cristo. Te damos las gracias, Señor, y te pido que nos des el pleno conocimiento de tu voluntad y que nos concedas sabiduría y comprensión espiritual. Gracias, Señor, por el denuedo y por la alegría. Gracias, Señor, por hacernos aptos para recibir tu herencia. Yo oro, Señor, por cada persona que me va a escuchar. Te pido que esta palabra caiga en sus corazones, en esa tierra fértil y que produzca fruto al ciento por uno. Gracias, precioso, porque solamente en ti, Señor, somos justos. Gracias, Padre, por la redención, por la vida. Gracias por tu presencia en nosotros. Te pido que esta noche seas tú dando esta clase, esta enseñanza, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra vida. No permitas, precioso Espíritu Santo de Dios, que nosotros nos conformemos a este mundo, sino yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender y a comprender cuál es la increíble riqueza de tu gracia a la cual tú nos has llamado y que nosotros, a través de Cristo en nosotros, somos más que vencedores. Te pido por cada persona que me escucha ahorita o en un tiempo futuro, que seas tú abriendo sus ojos espirituales, que seas tú, Señor, trayendo conocimiento, sabiduría, discernimiento, Señor, pero sobre todo revelación. Nosotros queremos ser hijos de revelación, Señor. No queremos manejarnos ni por nuestros sentimientos, ni por nuestras emociones. Queremos ser hijos de revelación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, buenas noches. Vamos a comenzar. Es la segunda parte de la clase de la semana pasada y, ¿sabes? Es poderosa esta clase porque te pido que no te distraigas. Es una clase que tiene cómo nosotros podemos acceder a la gracia de Jesucristo. Y es un tema precioso que vamos a comenzar. Y quiero compartir contigo que la gracia es esa provisión de Dios para ti y para mí. Cada necesidad que nosotros tenemos ha sido provista por medio de la redención. Yo desde que estudié la redención hace muchísimos años, sabes, descubrí que Jesucristo hizo una obra perfecta. Y yo te pido que si esto lo tomas y tú empiezas a orar, yo oraba así, yo le decía, Señor, yo sé que tú hiciste una obra perfecta. Muéstrame en qué me estoy equivocando, muéstrame cuál es mi error, qué estoy haciendo mal para que esa redención sea manifestada en el ámbito físico, ¿no? Y esta es una oración que yo estuve haciendo durante muchísimo tiempo y yo te pido, ¿sabes? Yo te pido que la ores, ora por revelación, por entendimiento, porque, ¿sabes? Es necesaria la revelación, el entendimiento en la vida de un cristiano, ¿no? Y quiero decirte esto, todas nuestras necesidades ya han sido provistas por medio de la redención de Jesucristo. Ya sea que tus necesidades y mis necesidades sean espirituales, sean mentales, imagínate, mentales, sean emocionales, físicas, de relaciones, o sea, imagínate, relaciones. Acuérdate que Dios es un Dios de relaciones. Él vino a reconciliar, ¿no? A reconciliarnos a nosotros con Dios. Y Él es un Dios de reconciliación, ajá. O que lo necesites, por ejemplo, también en tus finanzas. ¿Sabes? Para todo lo que tú necesitas, nosotros ya tenemos esa provisión. Ujú. Dios es la fuente.
Y esto grábalo en tu corazón, por favor, porque Dios es la fuente perfecta y puntual para todo lo que tú y yo podemos necesitar. Pero tienes que recibirlo. O sea, tienes que reconocer que Jesús es la fuente de provisión para ti, para tu vida, que no es tu trabajo, que no es obvio que todo esto funciona para que nosotros seamos bendecidos, pero sabes, la fuente de provisión en nuestra vida nosotros tenemos que tenerlo como una convicción firme. La fuente de convicción es Jesucristo y es el Señor, Dios, ¿no? Y todo esto es por fe, es porque nosotros sabemos y cuando nosotros reconocemos, nosotros reconocer, ¿sabes? Que todo lo bueno, lo santo, lo puro, ajá, proviene de Él, es un modo de glorificar y de alabar su nombre. Y saben, nosotros tenemos que cambiar este modo de hablar. Muchas veces estamos siempre achacándole todo lo malo a Dios, pero cuando cambiamos nuestro modo de pensar y le empezamos a dar gloria y alabanza, y sobre todo acción de gratitud por todo lo que Él hace bueno en nuestra vida, por todo el amor, el denuedo, por todo este tipo de cosas, ¿sabes? Si lo reconoces como la fuente de provisión para ti, para tu casa, se va a empezar a extender esa bendición, ¿no? ¿Qué necesitas? Nosotros, ¿qué necesitamos más? ¿Sabes? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente para nosotros? Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que no puede ser cuantificado, algo que es ilimitado e insondable. Ajá. ¿Cuántas sandías, por ejemplo, hay en una semilla? No, no es al revés. No hay cuántas semillas hay en en una sandía, no, sino cuántas sandías hay en una semilla. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra es una semilla y esa semilla puede dar el fruto que tú quieras. Puede ser un arbolito pequeño que pronto se puede marchitar, puede ser un gran árbol, puede ser un bosque, puede ser wow, o sea, depende de nosotros cómo nosotros cuidamos esas semillas y cuánta producción existe en la palabra de su gracia. Y eso nos corresponde a ti y a mí saber qué tan fructíferos nosotros podemos ser en este aspecto, porque, ¿sabes? Es la superabundante gracia de Dios en vosotros. Y con este versículo que está en 2 de Corintios 9 versículo 14, vamos a comenzar. Y dice, y ellos oraban por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Fíjate cómo dice este versículo, debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puedo describirlo con palabras. Este versículo está hablando en un tiempo pasado. Y sabes, el libro de Efesios, tanto como el libro de Colosenses, fueron escritos en tiempo pasado. Y aquí dice algo importante, debido a que se desbordante gracia que Dios nos ha dado. O sea, es algo que Él ya nos dio. La gracia de Dios ya nos pertenece. Y tal vez puedes decir, es un pequeño detalle, pero cuando nosotros empezamos a tomar la palabra de Dios desde este punto de vista, tú y yo vamos a poder empezar a vivir en la palabra de Dios. ¿Sabes? Mucha gente piensa o cree que Dios va a hacer algo en nuestra vida, cuando realmente Dios ya hizo todo a través de la redención y a través de Jesucristo en un cuerpo humano. Entonces, Dios ya hizo todo en la redención. Y Él hoy está sentado a la diestra del Padre. No es que Dios vaya a hacer, es lo que Dios hizo. Por eso, si nosotros fijamos nuestra mente en el libro de Efesios y el libro de Colosenses, muchos de los verbos que hay, si tú observas los verbos cuando lees la Biblia, que esto es un tip maravilloso, tú te vas a dar cuenta que muchos verbos están en pasado. Él ya les ha dado, Él ya los ha hecho. Él ya les dio. Entonces, ¿sabes? Todo esto, si tú lo ves desde ese punto de vista de pasado, que Él ya lo hizo y que no es algo que Él va a tener que hacer, ujú, esto va a aumentar. Y, ¿sabes? Esto nos va a ayudar a tomar posesión
de su preciosa gracia. No es lo mismo pensar que todo está muy lejos y que tienes que esforzarte para alcanzarlo, el pensar que ya lo tienes. Nada más ahora hay que aprender a ver, a orar cómo este poder fluye o lo que nosotros estamos pidiendo fluye a través de nosotros, ¿no? Entonces, de su abundancia, Juan 1, versículo 16 dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Fíjate cómo él está diciendo que nosotros, de la abundancia de Dios, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Esta escritura nos deja ver la naturaleza de Dios. Ve cómo Dios nos da bendición en abundancia. Moisés enfatizó la justicia y la ley de Dios, mientras que Jesucristo, escucha esto por favor, resaltó la misericordia, el amor, la fidelidad y el perdón de Dios hacia nosotros. Moisés dio la ley y Cristo la cumplió. La revelación de Dios no viene por la ley, sino mediante una persona viva. A medida que conocemos nosotros mejor a Cristo, nosotros vamos a entender mejor a Dios. Si nosotros podemos comprender que Jesucristo es la imagen viva de Dios en un cuerpo humano, nosotros nos podemos dar cuenta que en Él hay misericordia, que en Él hay amor, que en Él hay fidelidad y que en Él hay perdón. ¿Sabes? Cuando nosotros conocemos esas características de Dios, de Jesucristo, es más fácil nosotros acercarnos a Él. Porque dices, wow, es un Dios bueno, es un Dios piadoso, es un Dios amoroso que tiene misericordia de mí. Y esto, conforme nosotros vamos conociendo el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, esto va creando en nosotros, ¿sabes? Esa confianza que nosotros muchas veces necesitamos. La gracia es un tema constante en la buena noticia. El Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo, ajá, ¿qué es lo que nos muestra en Juan 1:17? Nos muestra que la palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa, fíjate lo que significa gracia, significa favor, bendición y bondad. Cuando la palabra gracias se utiliza relacionada a Dios, adquiere un significado realmente potente. La gracia es que Dios, escúchame por favor, nos escoge. Tú y yo hemos sido escogidos. ¿Para qué? Para ser bendecidos en lugar de haber sido maldecidos. Ujú. A pesar de que por nuestro pecado merecíamos la maldición, como lo vimos la semana pasada, Jesucristo, ajá, cargó con él toda la maldición y nosotros cuando aceptamos que por lo que Jesucristo hizo, nosotros somos libres de toda maldición, podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que no me lo merezco, pero por lo que Jesucristo hizo en la cruz, yo soy libre. No soy libre del divorcio, soy libre de la adicción, de la mentira, de lo que sea, ¿no? O sea, y esta es su bondad, ¿sabes? Esta es su bondad, este es su amor, esta es su naturaleza de Dios, es esta. Si nosotros volvemos a 2 Corintios, cuando dice, asimismo en la oración, ellos por vosotros, a quienes amaban a causa de la sobreabundante gracia de Dios en nosotros. Este versículo dice la superabundante gracia de Dios en nosotros. Escucha lo que dice, en nosotros. Es algo que está dentro de nosotros. ¿Qué significa superabundante? Significa exceder, pasar más allá de la marca habitual, superar, trascender, salir más y mucho más de lo que tú y yo podemos imaginar. No recibimos gracia suficiente como para lograr sobrevivir o subsistir. No, recibimos esa gracia en sobreabundancia. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿No? La gracia de Dios está dentro de nosotros, o sea, dentro de ti está la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en ti está el Espíritu Santo.
y no va más allá de cualquier necesidad que se pueda surgir de nuestra vida, ¿no? O sea, todo en Él está suplido porque Él es la plenitud. Y ahorita un poquito más adelante voy a explicar esto, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con fe y en el amor que es Cristo Jesús. Este versículo es Primera de Timoteo 1:14 y dice, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con fe y amor. Son dos cosas que vienen juntas y es la gracia que viene acompañada o se o es más abundante, llamémosle así, a través de la fe y viene junto con el amor. Entonces, la gracia no viene sola, trae la fe y trae el amor con ella. Y esto es muy abundante. Esto es abundante en nuestra vida. Es por eso que Jesús habló del increíble poder y potencial de la fe. O sea, Jesús habla de esto, pero Pablo habla que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y sabes por qué es? Por la bendita gracia de Dios en nuestra vida. Y sabes, yo te puedo decir la bendita gracia, la hermosa gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ve cómo estas dos cosas, hay gente que se cree o siente que nadie la quiere. Y ve nada más como él dice, la gracia de Dios es donde Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Estamos rebosando de una infinita fe y gracia acerca de la verdad. Es la fe suprema gracia de Dios en nosotros. O sea, no es en nosotros, no está lejos de nosotros, no está al lado, no está en el cielo. La fe, la gracia de Dios, ajá, nosotros tenemos acceso gracias a la fe, pero esa gracia está en nosotros porque está el Espíritu Santo de Dios. Y sabes, esta misma gracia es la que nos mueve del mundo de obscuridad, de la corrupción, del miedo, del fracaso, de la enfermedad, nos traslada a la luz, al reino de su Hijo amado, nos traslada a ese mundo de paz, de alegría, de vida, de plena, de abundancia. O sea, eso es lo que prácticamente, bueno, o diciendo más bien, escuchándolo de un modo práctico, la gracia de Dios es lo que genera en nosotros, genera esa paz, esa alegría. Y cuando nosotros estamos em, pensando en las cosas del Espíritu, todo esto se vivifica. La palabra de Dios nos indica que es necesario renovar o transformar nuestra manera de pensar. Su palabra nos alimenta. Y su palabra es prácticamente lo que tiene que ser, ese sostén en nuestra vida, ese cimiento en nuestra vida, y es donde nosotros tenemos que llevar a cabo y nosotros aprender a recibir su palabra. Un lugar donde la necesidad que tienes se satisface por completo. Y esto es a través de la fe y es a través de la gracia, ¿no? Entonces, cómo es esto? Es cuando nosotros le permitimos a Dios que Dios sea esa fuente de provisión para todo lo que nosotros necesitamos. O sea, es también cambiar nuestro modo de pensar, que no es por nuestros esfuerzos, que no es por lo que nosotros hacemos o porque no lo merecemos. Es porque a Él le plació darnos la abundante riqueza de su gracia, ¿no? Y estos pequeños cambios en nuestro pensamiento pueden generar grandes cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. O sea, Él ya hizo esa obra de redención perfecta. Él ya hoy está sentado a la diestra del Padre y a nosotros nos corresponde primero creerlo, aceptarlo, que todo lo que Él hizo no es porque me lo merezca. Es más, nosotros no nos merecemos nada. Es porque la gracia de Jesucristo a Él le ha placido darlo. Vamos a Efesios 2, perdón, versículo 4, y dice,
Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. No quiero meterme mucho en lo que es la salvación, pero sabes, la salvación no solamente se va a vivir cuando tú y yo dejemos este cuerpo mortal y vayamos con Él. Quiero decirte que no. La salvación, si lo dice Juan 17 versículo 3, que se empieza a vivir aquí. ¿Y sabes cómo es? Es cuando nosotros conocemos a Jesucristo. O sea, no podemos esperar a llegar allá para tener una vida plena, una vida de gozo, una vida de paz, de amor, de... No, o sea, eso nosotros lo podemos vivir aquí en la tierra y es tan solo por conocer a Cristo. Ajá, yo tengo una clase grabada en YouTube que se llama El Soso de Dios, que ahí podemos entender un poquito más este tema de la salvación, todo lo que abarca, pero sabes, la salvación no es solamente cuando nosotros estamos con Él, una eternidad. La salvación empieza aquí y esto es solamente por gracia. Esto es poderoso y es por la gracia de Jesucristo. Pablo nos explica en este versículo acerca de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, que ya no tenemos que vivir bajo el poder del pecado, porque en la cruz Cristo eliminó milagrosamente el castigo por el pecado y el poder que el pecado tenía en nosotros. Y esto realmente, ayer que lo estudiaba, yo decía, wow, es maravilloso nosotros comprender que Cristo, nada más guarda esto en tu corazón, por favor. Cristo eliminó milagrosamente el castigo del pecado en nosotros. Esa naturaleza pecaminosa, nosotros ya no la tenemos. Nosotros ya no vivimos bajo ese poder porque Cristo la eliminó cuando fue crucificado. Mediante la fe en Cristo, su hermosa obra y de su hermosa obra de su redención, todo lo que Él hizo, nosotros somos absueltos de la culpa del pecado ante Dios. Dios no nos quita de este mundo, ni nos convierte en unos robots, ¿no? Así que si todavía tenemos el deseo de pecar y algunas veces podríamos pecar, es porque antes de conocer a Cristo estábamos totalmente muertos en los pecados y éramos esclavos del pecado. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, esa naturaleza caída, prácticamente Jesucristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros somos bautizados en agua, esa naturaleza caída la elimina Jesús de nuestra vida. Ajá. Pero Dios nos ha dado la vida con Cristo. Esto es algo que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros aceptamos estas verdades, ajá, que la naturaleza ya no puede gobernarnos, van a empezar a cambiar muchas cosas en nuestro carácter, en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a tomar posesión de esto. ¿Y cómo lo hacemos? El comienzo está en nuestra mente. Cuando hay, nosotros todos, venimos de una naturaleza caída con una mente caída prácticamente. Entonces, una mente así totalmente destruida, llena de negatividad, llena de cosas que no proceden de Dios, ¿debido a qué? Debido a la naturaleza pecaminosa en la cual venimos. Y nuestras mentes están llenas de culpas. Entonces, el primer punto importante es que nosotros debemos de transformar nuestra manera de pensar para que nosotros podamos empezar a recibir lo que de gracia el Señor nos ha dado. Y hay personas que, por ejemplo, me dicen, no, Eli, es que yo no puedo vencer esto. Yo no puedo vencer el enojo, yo no puedo vencer los malos hábitos, los vicios, las mañas, las actitudes, todo esto que procede del pecado, mis hábitos, mis palabras groseras, yo no puedo vencer esto. Y ese es el problema. El problema es porque la gente está diciendo es que yo no puedo. Ajá. Entonces, es súper importante que nosotros
empecemos y precisamente el cambio inicia cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro modo de pensar en que sí, yo puedo vencer esto porque Cristo, ajá, es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros lo hacemos en nuestra fuerza humana, nos vamos a cansar. Por eso es necesario involucrar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo involucras cuando tú y yo estamos hablando su palabra? ¿No? O sea, por ejemplo, la gente puede decir, no, es que yo no puedo dejar este hábito esta mañana. Ajá. Y así como creíste, le fue hecho. Entonces la gente no puede dejarlo porque lo está pensando, lo está diciendo. Pero ¿qué tal si cambiamos eso? Porque sí, Señor, yo sé que en mi fuerza no puedo dejar de mentir, por ejemplo. Ajá, pero yo puedo porque sé que Cristo me fortalece. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo cambios y nuestra boca, cuando nosotros lo estamos diciendo, ¿sabes? Le estás quitando el poder a eso en tu vida. La cuestión es que nosotros todo el tiempo estamos hablando, es que soy, es que no puedo, es que estoy enferma, es que me duele, es que no tengo dinero, es que no me alcanza, es que esto, y es que soy un mentiroso, y es que son unos que y tal, bla, bla. Entonces, todo esto le está dando poder. Cuando nosotros empezamos a poner palabras de vida, la palabra de Dios en nuestra boca, nosotros le estamos dando vida a eso. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Esto es lo que dice Proverbios 18:21. Y el que la ama comerá de eso. ¿Sabes? Muchas veces lo que nosotros estamos hablando y estamos diciendo es el producto de nuestras creencias y es el resultado de nuestra boca. Todas las palabras. No, es que yo no puedo. No, es que yo no sé. Una cosa es que no sepas y otra cosa es que no quieras. Ajá. Y es súper importante nosotros transformar no solamente nuestra manera de pensar a la palabra de Dios, sino cambiar y transformar nuestras palabras. Yo sé que de la abundancia del corazón habla la boca y es importante que si nosotros queremos generar un cambio en nuestra vida, tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Es por confesarlo y por creerlo en el corazón que por la gracia de Dios eres libres de todas las cadenas, de toda la enfermedad, de todas las maldiciones, de la ruina, del pecado. O sea, tan solo todo lo que conlleva la palabra pecado. ¿Sabes? Esto no puede enseñorearse de mí, porque Jesucristo ya venció en la cruz. No es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo. Y este pequeño cambio genera cosas impresionantes en nuestra vida, no solamente en nuestro carácter, no solamente en nuestra actitud, en nuestros hábitos. Yo creo, yo creo que nuestra boca tiene el poder de dar vida que puede quebrantar toda enfermedad, que puede quebrantar toda miseria, que puede quebrantar, o sea, todo lo que nos esté siendo un estorbo en nuestra vida. Y es por lo que nosotros estamos hablando. Ujú. Mucha gente habla enfermedad, habla ruina y observa sus vidas y es el resultado de lo que esta gente está hablando. Y es sencillo de entender. El pecado no puede dominarnos. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo ha vencido en la cruz. Es aceptar esta verdad. Y sabes, pide una revelación de esto. Pide una revelación y si tu boca está hablando negativo, si tu boca está hablando enfermedad, si está hablando maldición, si está hablando escasez, si está hablando separación, si está hablando ruina, si está hablando lo que esté hablando, dile Espíritu Santo de Dios, pon una guarda en mi boca. O sea, si no tengo nada bueno que decir, pon una guarda en mi boca. Que de mi boca salgan palabras de vida, palabras de edificación. Y en poco tiempo vas a aprender cómo el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a guardar tu boca de estar hablando negativamente, a estarnos, ¿sabes? Porque nosotros mismos somos los que nos estamos. Hay un versículo que dice que nuestras palabras son como golpes de espada. Gracias, precioso. Son como golpes de espada. Imagínate.
es como si nosotros mismos a través de nuestras palabras nos estuviéramos dando golpes con una espada. Imagínate qué daño hacen nuestras palabras a nosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos creando con nuestra boca, con lo que nosotros estamos hablando? Porque es así de sencillo. En nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte, y los que la aman comerán de ella. Ujú. Efesios 2, versículo 6, voy a seguir con este con este pasaje, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, versículo 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos, escucha qué hermoso, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de su gracia y de la bondad que nos tuvo. ¿Cómo se ve que todo lo que Él ha hecho por nosotros ha estado unido en Cristo Jesús? Este versículo es, ahorita lo voy a explicar un poquito, pero imagínate qué hermoso que tu vida y mi vida sean un ejemplo de la increíble gracia y la bondad de Dios para nosotros. Y esto es debido a que Jesucristo resucitó. Y sabemos que nosotros también con Él hemos sido resucitados y que hemos recibido el poder para vivir como hijos de Dios. ¿Y esto qué es lo que nos dice en palabras sencillas? Que nosotros participamos de la naturaleza de Dios y que estamos unidos en su poderosa victoria, porque Cristo vive en nosotros. O sea, no es al lado, no es con nosotros, es en nosotros, en nosotros. Y esto es como a través del Espíritu Santo de Dios. Es maravilloso imaginar que nosotros podamos ser un ejemplo de la riqueza y de la bondad de Dios. Y esto es así de sencillo. Así como lo crees, te será hecho. Si tú crees que no puedes, está bien, no lo hagas porque así lo estás creyendo. Si tú crees que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, todo lo vas a poner en Él porque Él es el que te está dando la fortaleza. Con la resurrección en Cristo, sabemos que nosotros también hemos sido resucitados. O sea, nosotros, yo te pido que pongas esto en tu mente. Ajá, imagínate, acuérdate que yo amo la imaginación, usar la mente, ¿por qué? Porque en la mente es donde se gestan las cosas espirituales. Si tú y yo imaginamos, ajá, o sea, imagínate que cuando Cristo se levantó de los muertos, tú ibas ahí. Y que cuando Él se levanta de los muertos, toda la naturaleza pecaminosa, todo el pecado, murió. Cuando tú o yo fuimos levantados cuando Jesucristo resucitó. Su gracia no requiere esfuerzos humanos, ni tampoco se trata de nosotros ganar algo, ¿sabes? Porque todo lo que tú quieras ganar, el favor de Dios, todo es inútil. No podemos ganar el favor de Dios, no podemos ganar su gracia, porque su gracia es inmerecida y Él nos la ha dado. Ujú. No es ni por nuestras buenas acciones. Esto requiere solamente creer. O sea, creer lo que Jesús ya hizo. O sea, es creer en la obra que él ha hecho. Yo te pido, si tú pones atención cuando estás leyendo la Biblia, observa en el Nuevo Testamento, observa los verbos y te vas a dar cuenta, sí, es que él ya lo hizo, él ya me lo dio. Y eso, pues sí, ya lo tengo. Entonces, hay más riqueza de su gracia para experimentar que en los siglos venideros. Tómate un tiempo para pensar en su gracia, ajá, y piensa en esas semillas de vida que es cada promesa. Y esto tiene un potencial infinito. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos comprender todo el poder que hay en una semilla, que la semilla es la incorruptible palabra de Dios en en su reino, o sea, en el reino de Dios, a Él le plació dárnoslo.
Él quiere que nosotros seamos ese ejemplo de la increíble riqueza de su gracia. Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Y es algo que tú y yo necesitamos primero aceptar, recibir, y muchas veces el pensamiento, ese es el límite. Ese es el límite que nos está impidiendo recibir. Es que yo no puedo, no, yo estoy bien así, no, pues hasta después. Dios habló en mi vida hace muchos años acerca de que yo lo estaba limitando. Y sabes, tal vez en algún momento haga una clase de esto, pero, ¿sabes? Cuando yo descubrí que mi modo de pensar era el límite que yo le estaba poniendo a Dios, y tuve esa revelación en mí, en mi corazón. Tú dile, Señor, si yo te estoy limitando, si mis pensamientos, si mi conducta es un límite, házmelo ver, Espíritu Santo de Dios. Y sabes, cuando yo oraba eso y yo vi que mi manera de pensar y mi modo de expresarme era un límite para Dios, yo empecé a tirar todo esto. Y yo oraba, Señor, en el nombre de Jesús, todo argumento que se está levantando en contra de tu conocimiento se cae. Hoy todo pensamiento negativo se va a la obediencia de Cristo y hablo que mi mente se renueva. ¿Por qué? Porque nosotros somos el límite de Dios. Cuando decimos, no, es que esto no es para mí, no, 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 es que no se puede, no, nunca voy a cambiar. Ah, pues eso es para el hermanito, no es para mí. ¿Sabes? La palabra de Dios es para el que la reciba y para el que la acepte. La palabra de Dios es para que digas, es que Señor, yo creo en ti porque yo sé que tú diste tu vida en la cruz por mí. Ajá, y que por tus llagas yo soy sana, yo creo, precioso Espíritu, que tú eres el que moras en mí y de la abundante riqueza de tu gracia yo puedo tomar. ¿Sabes? Su gracia junto con la obra de redención es lo que trae la victoria a nuestra vida. No una vida pasiva, una vida llena de victoria. Y esto requiere sí o sí un cambio de mentalidad. Esto requiere una renovación de nuestra mente. Lo único que detiene el poder de la gracia de Dios en nuestra vida es nuestro pensamiento natural, ese pensamiento pequeño y nuestras palabras negativas que han sido un límite, no solamente para nosotros, sino también para la obra de Dios en nuestra vida. Yo sé que esto suena muy fuerte, pero sabes, es una realidad. Muchas veces nuestras creencias, nuestras palabras negativas, nuestra creencia limitada acerca de que no puedo hacerlo, no es posible, no tengo, no me alcanza, como yo mejor para el hermanito, sabes, todo este tipo de cosas son el que le ponen un límite a nuestra vida. Y yo te pido, examina tus pensamientos. Su palabra dice, examíname, Señor, y hazme ver. ¿Sabes? Yo así te lo digo. Ora este tipo de oraciones. Señor, hazme ver cuál es el límite que yo te estoy poniendo. Si es un pensamiento que me está trayendo escasez, que me está trayendo ruina, que me está trayendo enojo. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces los pensamientos es lo que está gobernando nuestra vida. Nuestros pensamientos y luego esto calla nuestro corazón. ¿Y qué genera? Si es carne, genera muerte. Gloria a Dios que sea del Espíritu, que sea su palabra, porque esto va a generar vida. Y esto no es, mucha gente así me dice, es que no, esto no es para mí, no, 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 sí, sí es muy bonito, pero pues hasta no ver, no creer. Necesitamos transformar esa mente. Y es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta, porque es donde Jesucristo, a través de que nosotros aceptemos su verdad, aceptemos su bendición, aceptemos todas estas buenas nuevas, nosotros vamos a poder vencer con las obras de la carne. Vamos a poder vencer con los deseos, con los malos deseos, con la enfermedad, con la ruina, con la pobreza, con las adicciones. Mucha gente se estanca, ¿sabes? Y dice, ah, es que yo vengo de una maldición, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De divorcios. No, yo vengo con una maldición de divorcios. No, pues ya están predestinados para divorciarse. ¿Sabes? Yo me tuve que parar firme y yo tuve que decir, en el nombre de Jesús, toda maldición de divorcio se rompe.
Toda maldición de infidelidad se rompe en mi vida. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia donde fueron infieles, donde hubo infidelidad. Y sabes, yo me paré firme y yo dije, aquí se termina esta maldición. Y sabes, yo estoy viendo el resultado de esto porque yo creo que Jesús cargó sobre sí toda esa maldición. Y esto depende de ti, en qué papel te paras. Si te paras en el papel de víctima, vas a seguir viviendo como una víctima en la desgracia, vas a seguir viviendo en la miseria, en la pobreza y todas estas tipos de cosas. Pero si te paras y le crees a Jesucristo, ajá, que Él ya se llevó todo eso, que el pecado no puede enseñorearse de ti. Y eso lo crees en tu corazón y lo confiesas y dices, no, el enojo no puede dominarme. Y no te va a dominar. ¿Sabes? Yo era la mujer más enojona de todo el mundo. ¿Sabes? O sea, mi cara expresaba enojo todo el tiempo. Y quiero decirte, yo ya lo he vencido. Y es porque yo decidí creer en la palabra de Dios. Yo decidí creer que Cristo ya había vencido con todas las obras de la carne y el enojo es una de ellas. Vamos a Efesios 3:20 y 21 y dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Todo mundo hace un alto aquí. Y ahí cortan el versículo. Ahí lo cortan. Y dice, no, si es que Dios es el que puede lograr mucho más de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Y mira la segunda parte, lo que dice, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Ve cómo este versículo, si lo leemos completo, ahí te va completo. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Su poder actúa en ti. ¿Sabes? No hemos aprendido esto, no nos lo han enseñado, que el poder de Jesucristo actúa en nosotros y es por creerlo en nuestro corazón, es por nosotros decir, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que en mí está el poder para hollar serpientes, escorpiones y tú has dicho que si bebiera cosa mortífera no me va a pasar nada. Ajá. El poder actúa mediante cómo tú estás pensando, cómo tú estás hablando, cómo tú estás creyendo. Y esto funciona igual hacia el pecado o hacia la gracia. O sea, o hacia la ley o hacia la gracia, mejor dicho. Entonces, para nosotros vencer con el pecado y la maldad, lo que nosotros necesitamos es creer que hay un poder dentro de nosotros, ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos y que ese poder se glorifica cuando tú y yo tenemos el conocimiento. Recuerda, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Entonces, todo eso nosotros lo podemos vencer cuando nosotros estamos hablándolo. Efesios 3 versículo 21. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Estos versículos son considerados lo que es una doxología, es decir, es como una alabanza a Dios. Ujú. Entonces, en Efesios 3:19, me voy a regresar un poquito. Fíjate cuál es el deseo de Pablo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para completarlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. La plenitud se encuentra solamente en Cristo Jesús y es debido a la unión que nosotros tenemos con Él. Y mediante el poder del Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, es que nosotros estamos completos en Cristo. Y fíjate, el deseo del corazón de Pablo es que nosotros podamos experimentar, escucha, la plenitud que se encuentra en Cristo Jesús. Pablo nos dice que él ora. Fíjate lo que Pablo oraba por nosotros. Pablo ora que a Dios y le pide en fe que el Espíritu Santo te llene de su poder cada día. ¿Por qué nosotros no oramos eso? Porque no sabemos.
No sabemos cómo pedir, por eso su palabra dice, ustedes no han recibido porque no saben pedir. Fíjate, nosotros podríamos orar, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tu poder empiece a fluir en mí. Y vamos a ponerlo en cosas pequeñas. Ajá. Que tu poder rompa con todo el enojo en mi vida, que tu poder rompa con toda la falta de perdón en mi vida, que tu poder rompa, Señor, con toda la incredulidad. Porque, ¿sabes? La incredulidad es esa muralla tremenda que no nos permite estar en el fluir de Dios. Y muchas veces la incredulidad o el decir, ¿sabes qué? No, es que yo no sé cómo se hace, ¿sabes? Se levantan tantas artimañas, tanta altivez que se está levantando en contra que nosotros necesitamos derrumbar. Este versículo está diciendo, fíjate lo que Pablo ora. Pablo le pide en fe al Espíritu Santo de Dios que nos llene del poder de Dios cada día, no de vez en cuando. ¿Qué tal si nosotros decimos en la mañana, Señor, hoy yo quiero probar tu poder en el nombre de Jesús? Que tu poder, Señor, empiece a fluir en mí en el nombre de Jesús. Colosenses 2, versículo 9 y 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Pablo afirma en este versículo la deidad de Cristo. En Cristo habita la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Esto significa que todo lo que Dios es habitó en el cuerpo humano de Cristo, o sea, en Jesús. Cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Imagínate qué precioso para ser salvos. Todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida recta. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir en la plenitud de aquel que todo lo puede en todo. Que todo más bien lo llena en todo. No lo puede, que todo lo llena en todo. Y esto se recibe por fe. En el 2:10 dice que es Colosenses 2, versículo 10. Voy a explicar este versículo. Mucha gente a nuestro alrededor está buscando algo que, que lo realce, algo que le dé un propósito en su vida. Pocos parecen estar satisfechos con un vacío interior extraño y difícil de identificar. Para la mayoría es una sensación incómoda de estar incompletos. Es como ese vacío que está, ¿no? En nuestros corazones, cuando nosotros no lo conocemos, no sé si yo recuerdo mucho ese tiempo, cuando yo no conocía a Cristo, pues yo me sentía sin sentido, me sentía sin propósito, sentía que mi vida ni de aquí ni de allá, todo así súper flat. Y Cristo es el que llena ese vacío en nuestra vida. La persona de Jesús es totalmente divina. Entonces nosotros, unidos a Él en fe, o sea, no sé si tú has pensado o has imaginado que tú estás unida o unido con Dios, unida con Cristo. O sea, hoy que vayas a dormir, antes de dormir, yo te invito a que uses tu imaginación y esto lo pases a tu imaginación, a tu mente. Entonces, imagínate para que lo vayas gestionando en lo espiritual. Ajá, y le vayas dando poder a esto, imagínate unida con Él, con la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, unidos a Él por fe, nos encontremos realizados en Él. Usted también está completo mediante la unión que hay con Cristo. Cuando usted conoce a Cristo Jesús, no necesita buscar a Dios por medio de otras religiones, sectas o filosofías contrarias a la Biblia, como lo estaban haciendo los de Colosos, los de Colosos. Jesús es una relación, no es una religión. Solo Cristo tiene la respuesta para explicar lo que es el verdadero significado de la vida. O sea, solamente en Él es donde tenemos vida. Solo Él es el dador de vida. ¿Por qué? Porque Él es la única vida que existe. Cristo es la fuente de conocimiento y de poder de la vida cristiana. Ningún cristiano necesita nada aparte de lo que es Cristo y de lo que Cristo ya ha provisto para que nosotros seamos salvos. Algunos días podrían parecer que no es así.
pero en Jesús el vacío ha desaparecido. El poder total de Dios y su presencia se ha establecido en nuestros corazones. ¿Estamos preparados para una vida así? ¿Y estamos satisfechos en Dios? ¿Usted es una nueva persona en Cristo? Y sabes, a veces tenemos que tomar ciertos riesgos, porque la vida cristiana depende de lo que nosotros creamos en nuestro corazón y confesemos con nuestra boca. Y así como lo creíste, te va a ser hecho. Y sabes, cuando nosotros estamos en Él, nosotros tenemos que ir en aumento constantemente, no solamente en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, en el ámbito de lo que viene siendo todo lo material también, lo físico, lo material. ¿Por qué? Porque la redención de Jesucristo no solamente es espiritual, alma y cuerpo, su redención fue integral en todas las áreas de nuestra vida. Pero nosotros necesitamos tomar riesgos, porque cuando nosotros tomamos riesgos, Dios nos va a guiar. Nosotros necesitamos dar con más generosidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a suplir nuestras necesidades. Nosotros necesitamos amar con libertad porque Dios nos va a dar las fuerzas. Y sabes, necesitamos empezar a decir, sí lo puedo hacer, sí lo puedo vencer en el nombre de Jesús. Y Dios nos va a respaldar, Dios nos va a sorprender cuando nuestra expectativa de Él es mucho más grande. ¿Sabes? Yo no sé si tú has tenido esta inquietud, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo he hecho cosas locas con Él, ¿no? Y yo, por ejemplo, le he dicho, Señor, o sea, ¿qué se sentirá, por ejemplo, sacarte una sonrisa? O sea, que mi vida te haga reír, ¿no? Y he tenido experiencias así que de verdad a veces me río con él y yo siento que hago cosas que a veces le saco una sonrisa a él. Y yo te estoy diciendo de una sonrisa. Pero hay veces, hay decisiones en nuestra vida que nosotros tenemos que tomar y que tenemos que decir, sí, Señor, yo sé que yo no lo puedo hacer en mis fuerzas, pero tú estás, ¿no? Y lo único que yo te pido, Señor, es que respaldes esta decisión, ¿no? Y órale, vámonos y tomamos el riesgo porque sabemos que Dios va a actuar. Y eso también, nosotros necesitamos hacer actos de fe. Recuerda que la fe sin obras está muerta. Entonces nosotros somos los que necesitamos movernos. Este es un tema que voy a seguir la semana que entra, la siguiente semana, y tiene que ver muchísimo con la fe. ¿Sabes? Porque mucha gente piensa que Dios se mueve por la fe, pero es totalmente al revés. Se los voy a explicar la semana que entra porque es un tema precioso, porque ya no me da el tiempo de seguirla porque ya son las 8:54 y la fe. O sea, la fábrica de la fe es en el corazón. Y voy a seguir con este tema la siguiente semana. Es un tema donde nos vamos a extender más y nada más para darte un adelanto, no es la fe que sale de nosotros porque nosotros creemos que Dios lo va a hacer, sino es esa fe que emana de lo que Jesús ya hizo. Y es un tema precioso que te voy a compartir la semana que entra, que yo sé que esto va a dar muchísimo fruto y bueno, esta semilla que se sembró esta noche, pedimos que en el nombre de Jesús dé mucho fruto y que a través de este conocimiento nosotros nos podamos extender. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso, por tu gracia. Gracias, Señor, porque nosotros podemos comprender que estamos unidos en Cristo, Señor, que en Cristo somos uno, que en Cristo somos uno, Señor, y que si Cristo está en nosotros, somos más que vencedores por medio del que venció. Gracias, precioso, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros tenemos ese entendimiento que nosotros necesitamos, Señor, para comprender y entender las increíbles riquezas de tu gracia a las cuales tú nos has llamado. Hoy, Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, muévenos, Señor.
hacia dónde nosotros necesitamos extender la estaca para ser ese ejemplo de las increíbles riquezas de tu gracia. Nosotros queremos ser ese ejemplo, Señor, para que la gente se le antoje más Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer esa extensión de tu reino, Señor. Que nosotros reflejemos a Cristo, lo reflejemos en nuestras acciones, en nuestras expresiones, en nuestro modo de hablar, Señor. Gracias, precioso, por cada persona que me escucha. Yo oro, Señor, por más revelación, entendimiento, que todo tu poder, Señor, empiece a fluir en nosotros en el nombre de Jesús. Ayúdanos, precioso, a poder tomar, Señor, de esa increíble gracia, Señor, de tu poder que hay en nosotros. Sabemos, Señor, que por medio de ti podemos vencer, porque tú ya venciste a este mundo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra revelada en nuestro corazón que es vida, Señor, para quien la escucha. Gracias, Señor, por cada persona que me escucha. Yo te pido, Señor, que todo lo que sus manos hagan prospere en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, trayendo medida buena, abundante a sus vidas. Gracias, Padre, porque tú eres, Señor, el que nos haces aptos para participar en tu herencia. Gracias, Señor, porque en ti lo tenemos todo. En ti tenemos, Señor, paz, amor, redención, gozo, vida, salud, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a tomar de tu plenitud, Señor, porque sabemos que de tu plenitud podemos tomar gracias sobre gracia. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que me está escuchando. Comparte este material y muchísimas gracias a los que se conectaron en Facebook. Nos vemos la próxima semana con este tema de la fe en el corazón. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Y a los que nos siguen en, en YouTube, comparte este material. Compártelo, yo sé que hay gente que necesita escuchar esto. Vamos a edificar sus vidas. Gracias por todo lo que hacen en Semilla de Vida y los bendigo. Que tengan una semana llena del poder de Jesucristo.